なれる理由を知った僕を連れ Hola gente hermosa de YouTube, aquí su amigo y fanfictero Tomioka Fanfic y más aquí trayendo una nueva historia llamada Huir. Es de Naruto descuidado por sus padres y también decirles que por el momento esta historia solo cuenta con 2 capítulos ya que el autor recién la empezó a escribir, así que se tardará un rato en seguir actualizándola, pero si veo el apoyo en este video subiré el siguiente capítulo y también cuando lo actualice lo estaré subiendo al canal. Y se me olvidaba, renuncia de derechos. Esta historia no me pertenece, pertenece a RWB3N de fanficción. Dejaré el link de su fanficción en la descripción del video. Ahora sí, sin nada más que decir, que disfruten del video del día de hoy. Capítulo 1, Prueba de existencia. Arco 1, Orígenes. Miedo. El miedo es lo único que comparte cada ser vivo. Algunas cosas experimentan felicidad, alegría e incluso amor. Esos son algunos que no todo experimenta, que no todo siente. Pero todo experimenta miedo. El miedo es algo arraigado en nuestros propios seres. Cuando nuestros instintos nos gritan, ese miedo nos hace volver a nuestros instintos muy básicos. Cuando nuestro pensamiento básico y único es sobrevivir en este mundo implacable. Cuando un ser vivo vuelve a un instinto más primario, ese instinto comienza a salir o bajar a pelear. Cuando la supervivencia ya no sea una opción, lucha para tener el mayor impacto, haz el mayor daño a lo que te mató. Bajar de lucha, obtener esa última satisfacción al saber que al menos incomodaste algo para incluso derribar a tu asesino contigo. Que tu muerte tenía sentido, que no moriste sin razón. Eso es lo que causa el miedo, te hace actuar irracionalmente y no temer las repercusiones de tus acciones. Sus pensamientos no están en lo que sucederá si algo sale mal, no en las infinitas posibilidades de lo que podría suceder, sino en los definidores. Las cosas que sabes sucederán con tu propio ser, que tú estoy tan seguro de que estás dispuesto a aprovecharlo al máximo. Eso es lo que causa el miedo. XXX. Un día más hasta que todo esto termine. Todos los susurros, todos los comentarios, todo. Un día más hasta que comience un nuevo capítulo de su vida y este capítulo termine. Finalmente, el dolor terminaría. Porque eso es lo que sintió en este momento, dolor. Un dolor que sintió en el pecho mientras miraba por la ventana a su hermana, una última vez. Su hermana Kasumi Namikaze, el héroe de Konoha, ya sabes, quien no sabía la historia. Como la amada hija del cuarto Hokage había asumido la carga de ser la poseedor del zorro de 9 cola, la encarnación del odio y la malicia. El ser que con un golpe de sus colas podría destruir una montaña, que con un rugido podría convocar un tsunami masivo para destruir todo. El más fuerte del Biju, que apareció en su cumpleaños. El 10 de octubre fue el día de lo que es más importante, el cumpleaños de Kasumi, y ese día ocurrió la mayor tragedia. El zorro demonio de 9 colas, el rey de las bestias de Kola, había atacado la aldea en la noche. Y se pensaba que era imparable, que no importaba lo que todos le arrojaran, la bestia recibiría el golpe y causaría el mismo daño 10 veces mayor. Todos perdieron a alguien ese día, y muchas más personas estaban obligadas a morir, si no hubiera sido por el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, el dios de Shinobi, quien había sacrificado su vida para sellar a la terrible bestia en la única hija del cuarto, y su hermana gemela, a costa de su vida. Él y su hermana sacrificaron su vida ese día, porque ella se convirtió en la Jinchuriki del Kyuubi no Kitsune. Pero sinceramente, no fue tan malo, el tercero quería que la trataran como una heroína y, gracias a los constantes esfuerzos del cuarto, se había concretado. Ella era una de las héroes de Konoha ese día y había sido elogiada por ello repetidamente. ¿Estaba celoso de su hermana? Por supuesto. ¿Fue por ser ella el héroe de Konoha? Diablos, no. A decir verdad, no le importaban los elogios de los aldeanos, no lo hizo. Lo que realmente le importaba era lo que estaba mirando en este momento. En este momento estaba mirando a su hermana y madre. Haciendo su entrenamiento matutino, esto era algo bastante normal que harían todos los días antes de la academia. Así, la academia de entrenamiento Shinobi. El lugar donde servirías a tu pueblo, para convertirte en soldado del lugar al que llamas tu hogar.
El lugar donde te entrenan para convertirte en un ninja, porque eso es lo que básicamente soñaban hacer todos los niños. Convertirse en el próximo dios de Shinobi para salvar el pueblo y convertirse en un héroe de la hoja oculta. Para salvar a las princesas y derrotar a los poderosos malhechores, y otras cosas que probablemente nunca sucederán. Pero ¿había algo de verdad en eso? Fuiste allí para ayudar a las personas que te importaban. Para demostrar su existencia de esa manera y para defender la voluntad de fuego. Eso es lo que quería hacer para ayudar a las personas yendo a la academia. La academia a la que no fue. Sí, pero no lo malinterpretes, no era un shinobi esperanzador. Al menos no por elección, como quería ser un shinobi, pero después de muchas veces rogar a sus padres que se había rendido. Se había arrodillado y lloraba y su madre, que casi cedía cada vez, pero luego su padre vino y le explicó por qué no podía. Se habían puesto a la altura de sus ojos, le pusieron las manos en el hombro o incluso le dieron un abrazo y le dijeron. Lo sentimos y luego decirle los peligros de la vida shinobi y decir simplemente no te queremos en esa vida. Que pensó que era una mierda total. Su hermana fue a la academia, y lo que era diferente sobre ella que él no tenía. Además de un zorro de 100 pies de altura en su estómago, pero no todos tenían eso. Entonces, ¿por qué no creían en él? Eran sus padres, se suponía que debían creer en él. Decirle que podía hacerlo y que siempre estarían allí para recogerlo cuando se cayera. Porque eso es lo que hicieron los padres, ¿verdad? Pero nunca le dieron una oportunidad. No sabía por qué. Cuando se encontró perdido en sus pensamientos, comenzó con una mirada anhelante sobre lo que realmente quería. En este momento su madre y su hermana estaban trabajando en el control del chakra. Todavía no podía llegar a la cima del árbol, tenía un control abismal del chakra. Su madre había dicho que era una cosa Uzumaki que muchos de ellos tenían un horrible control de chakra mientras crecían, agregue eso al hecho de que ella era una Jinchuriki y lo pasó aún peor. Su control de chakra era decente. En realidad podía caminar por el árbol. Eso había tomado un tiempo, había dolido cuando se había caído, pero eso solo lo motivó más a no caer. Al final se alegró, y le dolió. Kasumi había tardado solo unas pocas horas en encontrar y desbloquear su chakra, pero supuso que era porque tenía más que cualquier jonin en el pueblo. Para él le había tomado un par de días más. Pero eso era de esperarse, él no estaba un monstruo de chakra como su hermana y no tenía a nadie ayudándolo con él. Ahora, no lo malinterpreten, no era un holgazán con el chakra, él también tenía más chakra que la mayoría de los jonin en el pueblo. Era un Uzumaki después de todo, conocido por sus grandes reservas de chakra y vitalidad, y su Fuinjutsu. Lo cual de ninguna manera era un maestro solo un nivel 2, lo cual era bueno para su edad, ya que solo tenía 9 años y no tenía tanto tiempo para estudiar. Esperaba hacer eso más en el futuro. Había obtenido algunos libros de la biblioteca de su familia, que podría haber robado de la biblioteca de su familia. Pero bueno, él era un Uzumaki, y técnicamente eran su derecho de nacimiento y solo los estaba tomando prestados, eran interesantes y geniales y estaba planeando devolverlos. Está bien, no lo estaba. Pero no los están usando y eran interesantes y geniales, así que sí, los robó. Pero, de nuevo, no los estaba robando, recuerda eso. Técnicamente era el heredero del clan Uzumaki, quiero decir tal vez, pero era más no oficial pero sabía que no lo era el heredero del clan Namikaze. Eso estaba claro en su séptimo cumpleaños. Flashback hace 2 años. Hoy era el cumpleaños de él y su hermana. Tenían 7 años y, lo que es más importante, iban a comenzar su entrenamiento para convertirse en ninja este año. Su madre había prometido que una vez que cumpliera 7 años comenzarían su entrenamiento de ninja y su madre siempre decía Uzumaki siempre cumplía sus promesas quería convertirse en un ninja. Ninja ha protegido su hogar, su familia y sus amigos y todos los demás. No lo malinterpreten, él conocía los peligros, por alguna razón cada vez que mencionaba cómo quería ser un ninja, le contaban los peligros. Cómo había una gran posibilidad de que muriera, que tuviera que matar gente y que todo no fuera una buena profesión, lo que pensó que era un poco hipócrita. Sabía que había peligros, y no le importaba, se decidió.
Cuando cumplió 5 años, comenzaron a enseñarle lo básico a su hermana. Fue un poco temprano, pero pensó que le habían dicho como ella era la Jinchuriki de la aldea, existía la posibilidad de que perdiera el control y con un entrenamiento adicional disminuiría la oportunidad. Algo como eso. Lo cual encontró bien, estaba triste porque no podía pasar tiempo con sus padres. Y cuando sus padres felicitaron a su hermana cuando ella lo hizo bien, no dolió, no lo hizo. Cuando lo haría, dirían cuán orgullosos de ellos estaban, cómo la sonreirían y la abrazarían. No, en absoluto. No importaba cómo su padre pasaría más tiempo con ella o incluso en absoluto. Era un hombre ocupado, era el Hokage, la persona más fuerte de la aldea. Todo el pueblo dependía de él, el pueblo era su familia, una gran familia feliz. Pero la familia tenía necesidades, y en este momento la familia necesitaba a su padre. Pero no era él también parte de esa familia, también tenía necesidades. ¿No era también importante para su padre? ¿No le importaba a él? Empujó esos pensamientos hacia la parte posterior de su cabeza. Por supuesto que su padre se preocupaba por él. Simplemente no tenía todo el tiempo del mundo como la mayoría de los padres. Él era el Hokage, la persona más fuerte del pueblo. Respetaba a los Hokages, cada uno había sido único en cómo corrían con Konoha. Había leído sobre ellos en los muchos libros que había tomado prestados de la biblioteca. El primer Hokage, Hashirama Senju, era un hombre compasivo, creía mucho en sus ideales y nadie podía cambiar eso. También era poderoso, la gente todavía habla de lo fuerte que era. Él era el dios de Shinobi, lo que significaba que todos los Kage lo reconocían como la persona más fuerte. Fue el Shinobi más fuerte registrado en la historia y el único poseedor del Mokuto no lanzamiento de madera. La única persona que se acercaría sería Madara Uchiha, la fantasma de la Uchiha. Esas dos eran leyendas, dioses entre los hombres, como muchos los llamaban. El segundo Hokage, Tobirama Senju, no era tan fuerte como su hermano, el primer Hokage, pero era poderoso. Tenía una afinidad incomparable por el agua ninjutsu, se decía que su afinidad era tan fuerte que sacó el agua del aire mismo. Que podría crear ríos que durarían en los años venideros. Era algo que no muchos podían lograr. Pero más que eso, él era un verdadero genio, creó la mayoría de las técnicas que todavía usamos hoy. Incluso creó el jutsu por el que su padre era famoso, el Iraishin. Sin el segundo Hokage, sin duda no habría habido la mitad de la aldea que era ahora. El primer Hokage fue un idealista, eso fue bueno, fue honorable y tuvo un camino con la gente, pero en algunas ocasiones fue tonto. El primero había regalado toda la bestia de cola a las otras aldeas escondidas, había pensado que si cada aldea tuviera un elemento disuasorio no habría necesidad de guerra. Como cada aldea tenía el poder del Bizu, mantendría a las otras aldeas en un estado de miedo para no atacarse entre sí. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió, las aldeas aún comenzaron guerras, pero en lugar de solo tener sus ejércitos, también tenían fuerzas de la naturaleza de su lado. Los Jinchuriki, lo mismo que era su hermana, fueron utilizados como asesinos del ejército. Eso llevó a más personas a morir. Fue irónico de alguna manera, el elemento disuasorio de Hashirama para la paz en realidad causó más muerte. Podía ver los defectos en ese plan, y tenía 7 años. Su padre le había contado esa historia el día en que su madre y su padre les explicaron el estado Jinchuriki de su hermana a ambos. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, el estudiante del primer y segundo Hokage. Asumió los dos ideales de su sensei, deseaba la paz tanto como el primero, pero también podía ser tan duro como el Hokage necesitaba ser. Él era un verdadero líder. Era irónico, deseaba la paz, pero también había servido en las 3 guerras shinobi, guiando a la aldea a través de todas ellas. Pero solo porque era un hombre pacífico no significaba que no fuera poderoso. Se dijo que podía usar todos los ninjutsu en la aldea, incluso algunos específicos del clan, como había logrado convencer a algunos clanes para que hicieran algo que no sabía. También era el dios de Shinobi y un maestro con el personal del Go. El cuarto Hokage, Minato Namikaze, su padre y el Shinobi más rápido del mundo. Había diezmado solo 1,000 Shinobi de Iwa que intentaban invadir la aldea.
Su amor por el pueblo seguramente no tenía paralelo. No había dudas sobre cuán fuerte era en la tercera guerra Shinobi, y sin duda era más poderoso ahora. Fue un maestro con Fuinjutsu y con su dominio creó su obra maestra, el Iraishin. Si bien no era el creador original de la técnica, seguramente había mejorado lo que el segundo Hokage había hecho inicialmente. No había duda de que su padre era un genio que no venía con demasiada frecuencia. Cada uno de ellos tenía sus propios ideales sobre cómo proteger a Konoha. Supuso que se desvió de ese pensamiento. Mientras bajaba las escaleras, llegó a ver a su familia sentada a la mesa. Ya habían estado comiendo, supuso que había estado un poco perdido de pensamiento y llegó más tarde de lo que pretendía, fue su culpa. También había notado que su hermana tenía más comida que él mismo, eso estaba bien. Había llegado tarde y probablemente su hermana acababa de pedir más. Ella podría ser muy enérgica, mamá dijo que era un rasgo que todos los Uzumaki tenían. Él también podría ser ruidoso y enérgico a veces, pero su hermana estaba en un nivel completamente nuevo que lo avergonzaba. Su hermana también era un pozo sin fondo, que comía constantemente, donde iba esa comida que no conocía. De hecho, había teorizado que la comida se convirtió de alguna manera en adrenalina pura, eso explicaría cuánta energía tenía. Lamentablemente, no tenía pruebas para respaldar su teoría. Todavía no lo habían notado, lo cual estaba bien, normalmente no lo hicieron. En este momento estaban prestando atención a su hermana en una especie de discurso mientras sostenían lo que parecía ser un nuevo brazalete, probablemente su hermana había molestado los molestó lo suficiente como para darle un regalo temprano. Sacó su silla, que había raspado ligeramente contra el suelo, haciendo ruido. Fue entonces cuando su madre pareció finalmente haberlo notado. Hola Naruto-kun, dijo su madre con una cálida sonrisa. Hola Kaa-san respondió en breve. Su madre era una mujer delgada y de piel clara con ojos violetas, similar a la suya, que eran comunes entre los Uzumaki. Su cabello era otro común entre los Uzumaki, ya que era de color rojo intenso. Su cabello era liso y la llegaba por la espalda, y tenía dos mechones más cortos que enmarcaban su rostro que llegaba hasta sus hombros. Llevaba una blusa blanca sin mangas y de cuello alto debajo de un vestido verde largo y holgado. Su hermana era muy parecida a su madre. Tenía un cabello rojo similar al de su madre, sin embargo, el de ella estaba trenzado a un lado. También había heredado los profundos ojos azules de su padre en lugar de los ojos violetas de su madre. También tenía una cara redonda similar que la hacía parecer un tomate. Pero no le dirías eso ya que ella era el héroe de Konoha y también había heredado el temperamento ardiente de su madre. Llevaba pantalones cortos negros junto con un top de kimono amarillo que había recibido de su madre. Su padre tenía el cabello dorado y puntiagudo que obviamente había heredado. Su flequillo era más largo que el suyo y tenía dos flequillos que enmarcaban su rostro hasta la barbilla. Llevaba pantalones azules estilo ambú, con una camisa azul de manga larga debajo de una chaqueta antibalas Konoha estándar. También tenía un oari blanco de manga corta que tenía un patrón de llama roja en la parte inferior. Antes de que alguien pudiera parpadear, su padre había desaparecido en un destello amarillo. Esa fue su famosa técnica, la Iraishin, eso permitió a su padre teletransportarse a cualquiera de sus Iraishin markers que tenía en todo el pueblo. Probablemente se había teletransportado a su oficina para comenzar el día. Le pareció un poco extraño que su padre usara regularmente un jutsu de rango S solo para viajar al trabajo todos los días. Pero su padre era un hombre ocupado, por lo que necesitaba mirar el pueblo. Incluso en ocasiones importantes como el 10 de octubre, el festival de Kyuubi y el cumpleaños de él y su hermana. XXX. El día había ido regularmente o tan regularmente como puede ser una fiesta de cumpleaños para niños. Él y los amigos de su hermana habían sido invitados a la fiesta. Su hermana había invitado a más niños, ya que muchos de ellos querían venir a su fiesta, ella era bastante popular, muchos de ellos eran los herederos del clan de sus respectivos clanes.
Su mejor amiga era la heredera del clan Yamanaka, y no también se había interesado en agregar a una niña civil llamada Sakura Haruno, la hija de una mujer en el consejo civil y otra niña llamada Hinata Yuga, heredera del clan, en su pequeño círculo íntimo. Hubo otros herederos del clan como Kiba Inuzuka, Yakumo Kurama, Choji Akamichi y Shikamaru Nara. E incluso algunos niños normales del clan como una niña llamada Haruka Uchiha, de quien su hermana era amiga. También había un grupo de otros niños civiles a quienes su hermana había invitado, no sabía todos sus nombres, ni le importaba recordarlos. Sin embargo, no tenía tantos amigos, los que consideraría amigos serían Choji Akamichi, a quien le gustaba la comida, pero no era gordo, solo tenía huesos grandes, y Shikamaru Nara quien casi no vino, si no fuera por su madre problemática en sus palabras. Le gustaban esos dos, eran realmente divertidos estar cerca. Se uniría a ellos en la vigilancia de la nube y, a veces, el Choji le daba papas fritas para comer. Ellos fueron agradables. Kiba estaba bien, demasiado confiado a veces y podía ser ruidoso como su hermana Kasumi, pero siempre tenía la energía para jugar. Akamaru también fue un plus. Sin embargo, no le gustaban los niños civiles, algo se sentía mal por ellos. Finalmente tuvo tiempo de abrir regalos. Los adultos y los niños se habían reunido. Incluso había algunas personas importantes en la multitud. Específicamente algunos de los jefes de clanes y miembros del Consejo Civil. No sabía por qué exactamente, pero supuso que tenía algo que ver con la política o algo así. Su padre era el Hokage y su hermana era un héroe de la aldea, por lo que tendría sentido que estuvieran aquí. Kasumi tenía muchos regalos, mucho más que él. Lo cual estaba bien, no era muy materialista. Obtuvo muchas cosas que iban desde armas ninjas, como kunai y shuriken, hasta ropa. Recibió muchas menos cosas que no eran extrañas para él, pero había notado que ninguna de las cosas que había obtenido estaba ni remotamente relacionada con Shinobi. Lo cual era extraño debido a la promesa de su madre. Pero se encogió de hombros. La segunda cosa más sorprendente que había sucedido esta noche fue que Jiraiya, el sabio sapo y su padrino, había anunciado que Kasumi sería el próximo sumario de sapos del monte Myoboku una vez que tuviera suficientes reservas de chakra para que no se desmayara cada vez que lo usara. ¿Por qué el segundo que preguntas fue por lo que sucedería después? Todos, que tengan su atención. Dijo Minato. Al instante todos comenzaron a reunirse. Naruto estaba en la esquina de la habitación y, naturalmente, tenía 7 años y era muy bajo, no podía ver a través de la multitud de personas. Comenzó a subir las escaleras cercanas que conducen arriba para ver qué estaba pasando. ¿De qué se trataba esto y por qué tendrían que anunciarlo a todos? Minato comenzó su anuncio. Yo y Kusina hemos pensado en esto muy duro y durante mucho tiempo. Kusina, que estaba parada junto a él, y Kasumi parecía un poco confundida. Hemos decidido nombrar a Kasumi Namikaze, como el heredero del clan Namikaze. Esta fue una noticia sorprendente para algunas personas y muchas de ellas la acogieron con beneplácito. Muchas de las personas realmente tenían sonrisas felices en sus rostros. Slam. El sonido de una puerta que todos escucharon salió de arriba y vino del primogénito de Minato y Kusina. Kusina se sorprendió por el anuncio, habían hablado de ello. Pero ella había pensado que aceptaron hacerlo unos años más adelante. Muchas de las cabezas del clan sintieron pena por el niño, este mundo era cruel y, a veces, otros se pisaban cuando otros tenían éxito. Se habían sorprendido un poco de haberlo anunciado tan pronto en sus carreras ninja. Muchos de ellos aún no habían nombrado a sus herederos del clan, pero a veces era necesario nombrar al segundo nacido cuando el primogénito no era apto para el trabajo. Quizás Naruto no era apto para ser un jefe de clan. XXX. Naruto estaba acostado en su cama. Su habitación estaba oscura, estaba acurrucado. Sintió un dolor en el pecho. ¿Fue tristeza? ¿Fue ira? No. Al menos no lo creía así. Se sintió traicionado, esa es la única forma de describirlo. Sus padres acababan de gritar frente a toda la aldea, que su hijo primogénito no era lo suficientemente bueno. Que su hermana era mejor que él, que no era nada en comparación con ella. Que ella merecía su amor.
¿Le importaba el estado de la cabeza del clan? No, no lo hizo. No le importaba nada eso, pero ni siquiera le habían dado una oportunidad. Lo habían dejado de lado. ¿No eran las promesas nada? ¿Importaban? ¿Importó? Afortunadamente, sus paredes tenían sellos silenciadores, evitando que los ruidos escaparan de la habitación. No hubo ruidos esa noche. Las lágrimas comenzaron a formarse en las esquinas de sus ojos, pero no se cayeron. Wiles no escapó de su boca. Los sollozos no sonaron. Solo sintió el dolor en el pecho. Y duele. Duele peor de lo que cualquier kunai podría infligir. Send flashbacks. Muchos de los libros sobre sellado fueron escritos por la primera esposa de Hokage, Mito Uzumaki. Ella era un poderoso kunoichi y, en su opinión, el más poderoso de la historia registrada. Ella era una maestra de maestros en las artes de sellado. Si las escalas de hoy fueran tan altas, entonces estaría alrededor de un nivel 15. Entrenaría en los bosques de Konoha durante su tiempo libre. Entrenaría en cosas como el control del chakra, la resistencia y otras cosas para prepararse. Cualquier cosa que encontrara útil en los libros que tenía. A veces entrenaba demasiado y le tosía la ropa un poco, su madre se enojaba un poco. Usaría la excusa de que estaba jugando con amigos y se dejó llevar un poco, se rió a carcajadas de esa excusa. No tenía amigos, no era que se viera mejor que los demás. Y no tuvo problemas para ser amigos o hablar con la gente, sino todo lo contrario. Había hecho muchos amigos en la escuela civil, se sentían mal y él sabía por qué. Intentarían acercarse a él porque era el hijo del Hokage o porque su hermana era el héroe de la aldea. Dos caras es lo que eran. Mencionó la escuela civil, porque a eso asistió. La escuela enseñó muchas cosas, como matemáticas, historia, ciencias, literatura y otras materias más profundas que él o cualquier shinobi necesitaría. Una vez que tuviera 12 años se graduaría, luego tomaría un aprendizaje, se convertiría en comerciante o algo así. Tal vez incluso encontrar una chica y establecerse. Sospechaba que sus padres querían establecerlo con esa chica que acaba de comenzar a trabajar en Ichiraku Ramen. Ayame, pensó que se llamaba, era unos años mayor que él, era bonita y bonita. Pero eso no sucedería, no con lo que planeaba hacer al menos XXX. Horas después. Kusina Uzumaki no había cambiado mucho a lo largo de los años, tenía el mismo cabello e incluso llevaba las mismas copias de ropa. Era una regla un poco no escrita que generalmente deberías tratar de usar la misma ropa, ella había pensado por qué pero no lo sabía. Por lo que sabía, estaban en algún tipo de caricatura o anime, y los artistas no querían diseñar diferentes conjuntos para ellos. Pero eso sería una locura, ¿verdad? Despar. Mira la cámara, ¿verdad? Actualmente estaba haciendo algunas compras de cumpleaños de última hora. Recién obteniendo algunas cosas de las tiendas del mercado de Konoha, eran buenas para cosas como esta. Actualmente estaba en una tienda de ropa. Ella vio una falda naranja brillante. A Kasumi le encantaría esto, se dijo a sí misma. Luego vio un par de medias negras que iban con la falda, esto iría muy bien juntos. Sabía que a Kasumi le encantaría, sabía todo sobre su hija. A su hija le encantaba el color naranja, también tenía una obsesión poco saludable con el ramen, como su hija amaba más que nada a Ichiraku. También tuvo una especie de rivalidad con el hijo de su mejor amiga, Sasuke Uchiha, que descanse en paz. Antes de perderse en los pensamientos de su mejor amiga fallecida. Ella recuperó su anterior tren de pensamiento sobre su hijo, ¿o eran niños? Ahora que lo pensaba, no sabía mucho sobre su pequeño Naruto. Ella pensó más en eso, ¿cuál era su color favorito otra vez? ¿Cuál era su comida favorita? Ramen, por supuesto, él era un Uzumaki después de todo, al menos ella pensó que sí. ¿Cuándo fue la última vez que volvieron a hablar? Fue esta mañana, ¿verdad? ¿O durmió un poco más tarde otra vez? Ella trató de recordar recuerdos más recientes de su primogénito, pero estaba dibujando un espacio en blanco. ¿Por qué no podía recordar nada? No se centraron solo en Kasumi a lo largo de los años, ¿verdad? Rápidamente pagó por la ropa y se apresuró a casa. Ella necesitaba llegar al fondo de esto. XXX.
Minato estaba teniendo un buen día, era el día antes del festival Kyuubi y, lo que es más importante, el cumpleaños de sus hijos. Cómo los amaba hasta la muerte. Podría jurar que Kasumi se parecía más a su madre cada día. Hoy fue un día lento, así que decidió dejar el clon de las sombras en la oficina para hacer el pequeño papeleo que había que hacer. Como odiaba el papeleo con pasión, ahora sabía por qué Sarutobi era tan alegre una vez que había renunciado a su cargo. Ahora que lo pensaba, podía jurar que escuchó ruidosas fiestas del complejo Sarutobi cuando asumió el cargo. Sacudió la cabeza de ese tren de pensamiento, solo conduciría a pensamientos más deprimentes, y estaba teniendo un buen día. El pueblo estuvo en paz y lo ha estado durante casi una década. Sus hijos estaban en la escuela. Y actualmente estaba trabajando en un sellado, algo que había hecho en su tiempo libre. De repente, Kusina irrumpió por la puerta, tenía una mirada frenética en su rostro. «Kusina, ¿está todo bien?». Minato preguntó con preocupación. Ella no respondió, se acercó a una estantería en la esquina, allí era donde guardaban la mayoría de sus álbumes de fotos. Ella sacó el más reciente y comenzó a hojear. No, 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 decía mientras hojeaba cada página. De repente llegó al final y cerró el libro. Luego arrojó el libro directamente a la habitación. Minato, que se había estado acercando a su frenética esposa, atrapó el libro antes de que las fotos se dispersaran al suelo. También tuvo que atrapar otro libro. Su esposa todavía estaba mirando las fotos y solo se estaba frustrando y triste con cada vuelta. No, 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 decía en casi un canto en este momento mientras seguía hojeando los libros. Kusina-chan. Minato dijo con preocupación. Mientras él ponía su mano sobre el hombro de su frenética esposa, ella soltó un grito de deleite. Ella comenzó a abrazar el libro como si fuera un niño frágil que necesitaba ser sofocado. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, mientras agarraba el álbum de fotos aún más fuerte. No sabía cuándo, pero los brazos comenzaron a envolverla. ¿Qué pasa?, Minato dijo, casi temeroso de lo que podría poner a su esposa tan triste. El silencio fue la única respuesta durante algún tiempo, las lágrimas llenaron los ojos de Kusina ya que solo un pensamiento ocurrió en su mente. ¿Minato? Kusina preguntó, casi temerosa de la respuesta. ¿Somos malos padres? ¿Qué? La pregunta dejó a Minato sin palabras, no sabía por qué Kusina preguntaría esto, o por qué tenía esta mirada casi suplicante en sus ojos. Por supuesto que no lo somos. Esta respuesta no pareció calmar a su esposa, por lo que Minato continuó. Quiero decir, Kasumi-ama, ¡no! Kusina interrumpió. Se dio la vuelta y fue separada de los brazos de Minato. Luego dio la vuelta al álbum de fotos para mostrar la foto que estaba agarrando para la vida. Con Naruto. Kusina gritó rotundamente. Fue entonces cuando Minato miró la foto. Fue durante la fiesta de cumpleaños número 4 de Naruto y Kasumi. Estaba sosteniendo a Kasumi en sus brazos, mientras Kusina sostenía a Naruto en sus brazos. Todos estaban sonriendo, Kasumi tenía su sonrisa característica como Fox, que era tan similar a la de sus madres. Mientras él y Naruto tenían sonrisas anchas idénticas, sus ojos estaban cerrados de alegría. Todos estaban felices. Luego recordó la última vez que vio a su hijo sonreír así, no podía recordar, había pasado un tiempo. Su hijo tenía principalmente una mirada indiferente. Luego también pensó más en las palabras de Kusina, Naruto. Luego se dio cuenta de que no sabía mucho sobre su hijo. ¿Por qué? ¿No favoreció tanto a Kasumi? No, eso no fue solo. También fue el hecho de que él era Hokage. Había pasado tanto tiempo en la oficina que había estado descuidando a su único hijo. Él no lo sabía. No le importaba. Esto cambiaría. Y con ese pensamiento habló. Entonces cambiaremos. Kusina, que había estado observando las diferentes emociones de la confusión, la realización, la tristeza, la culpa a la determinación. Con esas tres palabras, obtuvo una mirada similar de determinación en su rostro. Ella era Kusina Uzumaki Namikaze Datebane. Ella conocerá a su hijo. Ella hará esto bien. Fue una promesa. Poco sabía ella que esa promesa no se cumpliría por muchos años más. Siguiente día. Ayer había sido
Raro. Esa era la única forma de describirlo. Sus padres los habían llevado a Ichiraku Ramen. Esto no era tan inusual para ellos. Eran clientes habituales en la tienda, Kazumi y su madre visitaban probablemente 1 o 2 veces por semana. Claro que ramen era bueno, especialmente Ichiraku Ramen, pero su hermana y su madre tenían una adicción real. Cuando tenían 5 años y Kazumi no estaba entrenando todo el tiempo, se había atrevido a Kazumi a dejar de comer ramen durante un mes. Después de aproximadamente 2 semanas, ella había experimentado síntomas reales de abstinencia, él no sabía cómo era físicamente posible, pero sucedió. De todos modos, esa no había sido la parte extraña, por una que realmente le habían preguntado dónde quería ir a cenar. No le importó demasiado y decidió optar por la opción segura de Ichirakus. Sus padres tenían una mirada de alivio en sus rostros, lo cual era extraño. Sus padres no le habían quitado los ojos de encima casi todo el tiempo que habían comido, intentaron ocultarlo, pero él había visto las pequeñas miradas que le habían dado. Kazumi no se había dado cuenta, estaba demasiado preocupada comiendo su 5.º cuenco de ramen. Lo habían asustado y una vez que llegaron a casa, se había retirado inmediatamente a su habitación. Podría haber jurado una vez que dijo eso, sus padres tenían una expresión de tristeza en sus rostros. Esa cena había sido extraña, casi tan extraña como lo era ahora, porque actualmente estaba experimentando un evento similar. Actualmente estaba sentado en la mesa desayunando, mientras su familia lo estaba mirando. Eran más sutiles que anoche, pero aún podía ver las miradas de vez en cuando. No abordó las miradas, ni quiso hacerlo. Si todo fuera de acuerdo con el plan, tendría que hacerlo por mucho tiempo. Después de que comenzaron a terminar de comer, Kusina había llamado su atención, Kazumi, Naruto, su mirada descansaba más sobre él. Preparémonos para una foto familiar. Kusina exclamó de emoción cuando sacó una cámara de la nada. Esto era extraño, no habían hecho esto antes. No podía recordar la última vez que realmente tomaron una foto familiar, pero realmente no le importó. Acababa de compilarse y alinearse contra la pared. Muy listo. Kusina dijo mientras preparaba la cámara. Luego puso el temporizador y corrió apresuradamente hacia él. Hacer clic. Su cámara hizo clic, lo que significaba que la foto había sido tomada. Kusina fue a ver la foto, fue genial. Ella había querido obtener otra foto familiar de ellos. Eso había sido lo que había estado buscando ayer, una foto con su hijo. La foto familiar de ellos de hace 5 años había sido la última con su hijo. Este no era perfecto, pero tomarían muchas más fotos en el futuro cercano. Tenía un Minato sonriente que revolvía el cabello de Kazumi mientras sonreía. Junto a ellos estaban ella y su hijo, tenía los brazos alrededor del cuello y tenía una sonrisa esperanzadora en la cara. Lamentablemente, su hijo no tenía una sonrisa en su rostro, pero eso cambiaría, tenían tiempo para cambiarlo. XXX. El resto del día fue como cualquier cumpleaños normal. Habían salido al festival, fue agradable. Muchos juegos de fiesta, comida y otras cosas que tenían los festivales. Kazumi había ganado un montón de premios. De hecho, había ganado un collar con una calavera de zorro. Hubo muchos premios como ese, varios artículos que representan cómo el zorro fue derrotado de alguna manera. Aunque el zorro no estaba muerto, a los aldeanos les gusta representarlo como tal. Allí tenemos pancartas con el Kyuubi en un poste y máscaras de zorro con los ojos tachados y otras cosas que no pertenecerían a ningún otro lugar, sino al festival de Kyuubi. Lamentablemente, o afortunadamente, dependiendo de su punto de vista, tuvieron que acortar un poco el festival de Kyuubi porque había comenzado a llover. Se habían dirigido a su casa para prepararse para la fiesta de cumpleaños. Pronto la gente comenzó a venir, muchos de los cuales eran amigos de Kazumi. Eso había sido cuando decidió promulgar su plan, cuando la gente estaba preocupando a sus padres a donde no lo notarían. Usualmente no lo hicieron. Solo tenía algunas cosas que necesitaba hacer primero. Se mudó a través de la casa tratando de no parecer sospechoso, hasta que llegó a la puerta que quería. Sacó un vial y untó la sustancia sobre la puerta. Dentro del vial había sangre, específicamente la sangre de su madre.
Ha pensado en cómo había conseguido la sangre de su madre. XXX hace unos años XXX. Naruto y Kasumi habían estado jugando a la etiqueta en el patio trasero, lo había estado y había estado persiguiendo a Kasumi hasta Cruz. Se escuchó el sonido distintivo de una flor que se está rompiendo. Este había sido uno en el jardín de su madre, supuso que el juego lo había cautivado tanto por no haberse dado cuenta de que había entrado accidentalmente en él. Al instante sintió un frío en la nuca. Se dio la vuelta al ver a su madre. Los ojos de su madre estaban sombreados por su cabello. Su cabello que se había separado en 9 soportes ondulantes que parecían remanentes de colas. Ahora ser un hombre y uno con un sentido natural de autoconservación. Hizo lo único que surgió naturalmente al ver a una mujer enojada, corrió como una pequeña perra. Corrió tan rápido que su padre estaría celoso. Saltó la cerca y la siguió hacia el pequeño bosque en la parte posterior. No sabía a dónde iba, pero sabía que era mejor que lo que estaba detrás de él. Se tomó un segundo para mirar detrás de él y casi se congeló en el acto. Naruto. Dijo su madre y ella estalló en toda la cerca. Y ella venía hacia él rápido. Simplemente corrió más rápido de lo que pensaba que podría correr. Espera, ¿fue eso? Casi sonaba como... Se volvió de nuevo para ver a su madre correr a través de cada árbol en su camino, haciendo que volaran en astillas. Esta vista renovó aún más su energía y ella corrió hasta sintió una mano sobre su hombro. Los gritos de puro miedo no adulterado surgieron del bosque, lo que provocó que muchos de los bosques de vida silvestre se alejaran del área. XXX. Horas después. Naruto estaba en el mismo bosque, hasta que vio el camino de destrucción que su madre había causado, hasta que lo vio. Sacó un vial y recogió la vida dando líquido del tronco destrozado en el que había estado descansando. El tronco probablemente había cortado a su madre en algún momento y en su estupor inducido por la ira, parecía no haberse dado cuenta de que le cortaba la piel. No sabía para qué usaría la sangre, pero sabía que sería útil. XXX en flashback XXX. Y de hecho lo había hecho. Los sellos de sangre que estaban en la puerta habían brillado durante unos segundos antes de permitir la entrada. La puerta se abrió para revelar lo que había dentro. En el interior estaba lo que se conocía como la bóveda Namikaze, se parecía más a una biblioteca con todos los estantes con libros y pergaminos. Aquí fue donde sus padres guardaron todos sus artículos importantes que habían recogido a lo largo de los años. Recogió algunos pergaminos que tenían grandes cantidades de rollo adentro. No le gustaba robar, pero pensó que sus padres no querrían que se muriera de hambre en el mundo. Sabía que sus padres lo amaban, simplemente no sabía cuánto y eso es lo que no le gustaba. Claro que siempre tenía una comida para comer y un techo sobre su cabeza, pero para ellos no sentía como Naruto Namikaze, se sentía más extraño en su propia casa. Se detuvo cuando vio algo, esta había sido una vieja reliquia de Uzumaki que se había transmitido de generación en generación. A decir verdad, no había planeado tomar esto, pero algo en el fondo de su mente lo había llevado al objeto. Así que se decidió, se lo llevaría con él, simplemente se sentó aquí y recogió polvo de todos modos. Rápidamente lo selló en un pergamino, pero tuvo cuidado de no tocar el objeto, sabía lo que sucedería si lo hacía. Colocó todos los pergaminos en un pergamino más pequeño y selló esos pergaminos en la pulsera en la que había colocado un pequeño sello de almacenamiento. No quería perder los objetos poniéndolos en una bolsa, y tampoco quería ser pesado por los objetos que llevaba, así que esta era la mejor opción que pensaba. Abrió la puerta de su habitación y se cambió a algo de ropa que había comprado solo. No quería tomar nada que sus padres hubieran tocado. Su padre era un pensador excesivo y tenía planes de respaldo después de planes de respaldo. No le sorprendería si tuviera algunos marcadores Arisin en parte de su ropa. Había comprobado durante horas para ver si había un sello en él de alguna manera, afortunadamente no lo había, eso habría arrojado sus planes por la ventana. Anteriormente había sellado algunas ropas de repuesto para más tarde. Luego organizó las almohadas para que pareciera que solo estaba durmiendo. Esto no funcionaría por mucho tiempo, pero confiaba en que le daría al menos unas pocas horas. Y necesitaba todo el tiempo que pudiera conseguir.
Se puso una capa que al menos se cubriría parcialmente de la lluvia y escondería su rostro al menos un poco. Ya estaba saliendo y eso dejó a muchas personas adentro, también hubo muchas celebraciones y eso dejó a la mayoría de la población lo suficientemente borracha como para apenas darse cuenta de él. Puso una nota que había escrito antes en su cama antes de cubrirla en una manta para terminar el trabajo. Echó un vistazo más a la habitación, era una pequeña habitación agradable que no tenía nada que realmente dejara una impresión duradera. Paredes azules, una cama azul, una cómoda y un escritorio. Uno de los escritorios vio el collar de zorro de metal que ganó antes, vio la gran cantidad de papeles arrugados en el suelo. Esos habían sido sus primeros intentos de una carta de despedida. Quería decir más, todo lo que estaba sintiendo, todo lo que había sostenido adentro y no importaba cuántas veces lo intentara, no salió bien. Le había tomado horas, pero finalmente se le ocurrió algo con lo que se sentía contento al dejar atrás. Con esa última mirada, dejó la ventana y trepó las paredes alrededor de su casa. Unos minutos más tarde se encontró en la puerta del pueblo. El último obstáculo que tuvo que enfrentar. Los guardias de la puerta estaban haciendo su trabajo, que consistía en quedarse en el estrado y estar muy aburridos y cansados. Naruto hizo algunos signos manuales para lanzarles un genjutsu de bajo nivel. No le gustaba mucho usar genjutsu y este había tardado un tiempo en aprender, pero finalmente pudo hacerlo. Este en particular los cansó. No era uno que generalmente funcionara en ninja, especialmente en una pelea. Sin embargo, estos ninjas no estaban en una pelea y ya estaban aburridos como el infierno. Quiero decir que estaban de servicio mientras toda la aldea se emborrachaba y festejaba. Así que no fue una sorpresa que hubiera funcionado, ya que después de unos minutos estaban dormidos. En silencio se abrió paso a través de la puerta y hacia la libertad. No sabía cuánto tiempo caminaba, pero después de un período de tiempo suficiente decidió saltar al árbol. Esto era algo que había practicado por un tiempo. Si bien no era el mejor, era lo suficientemente decente como para poder hacerlo por un tiempo. Decidió saltar al árbol porque sabía que si su padre enviaba rastreadores, no esperarían que lo hiciera. Era un civil en sus ojos y también lo sabía. La lluvia también había ayudado en el aspecto de ocultar su aroma y al menos despejar algunas de sus huellas. Inuzuka tenía algunos de los mejores rastreadores del pueblo gracias a sus narices, pero con la lluvia podría lavar su aroma. No sabía cuánto tiempo viajaba, pero había sido lo suficientemente lejos como para detenerse para un descanso. Miró hacia atrás para ver la dirección de donde venía y, por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar una sonrisa que podría derretir el océano. Pero no era solo una sonrisa, se rió porque por primera vez. Ya no era el hijo perdedor del Hokage, no era el segundo hijo favorito en la casa, ni nada más de lo que lo habían llamado. Él era Naruto Uzumaki. Y él era libre. XXX. Habían pasado horas desde que Naruto había salido de la casa, pero no se habían dado cuenta de que se había ido. Pronto la gente salió de la casa y eso dejó al trío Namikaze solo en la casa, no es que lo supieran. Habían estado limpiando la casa de toda la basura que los invitados habían dejado atrás. Kusina había pensado en usar clones de sombra para limpiar la casa, pero decidió no hacerlo. A decir verdad, estaba acumulando el coraje para hablar con su hijo nuevamente. Se habían distanciado de Naruto y ahora que ella lo había aceptado, iba a cambiar. Ella solo estaba, trabajando con el coraje para hablar con él. Había estado en su habitación toda la fiesta, igual que el año pasado. Como Minato decidió ser un idiota y sacó lo que hizo cuando cumplió 7 años, realmente no le gustó tanto su cumpleaños. Es por eso que lo llevaron al festival este año, para pasar tiempo con él y volver a ser una familia. Llenó un vaso de agua, pensó que traerle un vaso de agua era una excusa suficiente para visitar a su hijo. Ella subió las escaleras y subió a su puerta y llamó. Knock, knock. Sin respuesta, ella frunció el ceño. Knock, knock. Una vez más, sin respuesta, fue a abrir la puerta, no quería cerrar la puerta, así que decidió abrir la puerta ligeramente. Ella vio su forma en la cama, probablemente ya se había quedado dormido. Frunció el ceño más y estaba a punto de cerrar la puerta,
cuando algo le llamó la atención. La ventana estaba ligeramente abierta. Se dirigió hacia la ventana y la cerró, no quería que se resfriara con la izquierda abierta. Cerró la ventana y con eso se fue, camino a la puerta pasó la mano sobre la forma de Naruto. Aunque algo no parecía correcto, era suave. ¿Por qué era suave? Tiró la manta para revivir sus sospechas y lo que vio la sorprendió, lo suficiente como para dejar caer el vaso en la mano. Mierda. Con el sonido del vidrio rompiendo, Minato estuvo allí en un instante. Encendió las luces para ver una cama llena de almohadas con una nota. La nota solo tenía una palabra. Adiós. Capítulo final. Espero y les haya gustado el video del día hoy y como siempre no olviden comentar y suscribirse al canal si les gustó el video de hoy y que tenga una linda mañana, tarde o noche, dependiendo cuando vean el video. Se despide su amigo y fanfictero del alma Tomioka Fanfic y más hasta otra oportunidad.照らして